En la cena de Navidad, mi hijo dijo frente a toda la familia: tu papel es trabajar para pagar las cosas mientras mi esposa gasta como quiera. Así de simple. Si tienes algún problema, la puerta está ahí. Yo respondí sin temblar: perfecto. Me voy, y ustedes pueden empezar a pagar sus propias tarjetas de crédito. Así de simple. Me levanté de la mesa que yo misma había decorado, tomé mi bolso del perchero junto a la puerta, y salí de esa casa dejando atrás el pavó que cociné durante 5 horas, los regalos que envolví con mis propias manos, y la ilusión de que mi hijo todavía tenía algo de decencia. La expresión de shock en el rostro de Virginia cuando la puerta se cerró detrás de mí fue lo único que me dio satisfacción esa noche. Pero para entender cómo llegué a ese momento, como una mujer de 66 años que construyó un imperio desde cero terminó siendo tratada como un cajero automático por su propia sangre, necesito volver atrás. Todo comenzó a desmoronarse 3 semanas antes de esa Navidad, aunque los cimientos ya estaban agrietados hace mucho tiempo. Yo, Hortensia, había pasado los últimos 15 años financiando cada capricho, cada sueño, cada lujo que Teodoro y Virginia consideraban indispensable para su estilo de vida. Después de quedar viuda a los 30 años, levanté mi negocio de consultoría empresarial sola, trabajando 16 horas al día, sacrificando vacaciones, sacrificando mi propia comodidad, todo para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Y lo logré. Le pagué el MBA en el extranjero, le compré su primer carro importado, le di el enganche para su casa, financié su boda con Virginia en un hotel 5 estrellas donde los invitados todavía hablan de la decoración con orquídeas blancas que costó más de $30,000. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pensé que estaba construyendo un futuro sólido para mi familia. Lo que realmente estaba haciendo era criando a un hombre que me vería como un recurso inagotable, no como un ser humano. La noche de esa cena, había llegado a su casa a las 3 de la tarde. Virginia me abrió la puerta con el cabello recién peinado en el salón, usando un vestido color crema que reconocí inmediatamente porque yo había pagado la tarjeta donde lo compró. Me saludó con 2 besos en el aire, sin tocarme realmente, y me dijo que la cocina estaba disponible para que empezara a preparar la cena. Sí, leyeron bien. Yo iba a cocinar en su casa, en la Navidad, después de haber trabajado toda la semana cerrando contratos para finalizar el año fiscal. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Entré a la cocina y vi los ingredientes que había comprado 2 días antes esperándome sobre la encimera de mármol. El pavó, las verduras, las especias, todo lo necesario para una cena que alimentaría a 4 personas pero que requería el esfuerzo de un banquete. Mientras pelaba papas, escuchaba a Virginia en la sala hablando por teléfono con una amiga. Su voz llegaba clara a través de las paredes. Sí, mi suegra está aquí cocinando. Es lo único que hace bien, la verdad. Bueno, eso y pagar cuentas. Se rió. Esa risa me atravesó como un cuchillo. Dejé el pelador sobre la tabla de cortar y me quedé mirando mis manos. Manos que habían firmado contratos millonarios, que habían construido relaciones comerciales sólidas, que habían criado a un hijo sola. Y ahí estaban, pelando papas mientras mi nuera me reducía a una empleada doméstica con chequera. Teodoro llegó a las 5, cuando ya llevaba 2 horas cocinando. Entró a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una cerveza importada, de las que cuestan $8 cada una, y me preguntó si había traído el vino que le pedí. Sí, está en el carro. ¿Necesitas que te ayude a subirlo?, le pregunté, secándome las manos en el delantal. Él negó con la cabeza. Virginia puede hacerlo. Tú sigue con la cena. Y se fue a la sala sin mirar atrás. En ese momento debía haberlo sabido. Debía haber visto la señal clara de lo que vendría después. Pero yo seguía aferrada a la esperanza de que en algún lugar dentro de ese hombre de 40 años todavía existía el niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Isabella llegó poco después. Mi nieta de 19 años entró a la cocina con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se sentó en uno de los bancos altos junto a la isla central y me observó en silencio mientras yo amasaba la mezcla para el relleno. Abuela, ¿por qué siempre haces todo tú sola? Su voz era suave, casi un susurro. Porque me gusta cocinar para ustedes, respondí con una sonrisa que no sentía. Ella negó con la cabeza lentamente. No es justo. Ellos deberían ayudarte. O al menos agradecerte. No pude responderle porque en ese momento Virginia entró pidiendo que le pasara el sacacorchos para abrir el vino. Mi vino. El vino que yo compré. Para la cena que yo estaba cocinando.
En la casa cuyo enganche yo pagué. A las 8 de la noche, la mesa estaba lista. Había colocado el mantel color marfil que traje de mi propia casa, los platos de porcelana que fueron de mi madre, los cubiertos de plata que había pulido esa misma mañana. El árbol de Navidad que ellos habían comprado, pero que yo financié sin que me lo pidieran directamente, brillaba en la esquina de la sala con luces doradas. Todo se veía perfecto. Como una postal. Como una mentira. Nos sentamos a la mesa y Virginia sirvió el vino en las copas. Teodoro cortó el pavó con el cuchillo eléctrico que le regalé el año pasado. Isabella mantenía la mirada baja. Y yo, en la cabecera, sonreía como si mi corazón no estuviera empezando a romperse. Fue entonces cuando Virginia soltó el comentario sobre Punta Cana. Estoy pensando en que necesitamos unas vacaciones en febrero. He visto unos resorts increíbles. Teodoro asintió. Sí, nos vendría bien. Han sido meses pesados. Meses pesados. Él trabajaba medio tiempo en una empresa donde yo había recomendado su nombre, y ella no trabajaba en absoluto. Pero fueron meses pesados. Intenté ser diplomática. ¿No creen que deberían ahorrar un poco? Acaban de volver de Cancún hace 2 meses. El silencio fue inmediato y denso. Teodoro dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que me erizó la piel. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Mamá, creo que necesitas entender algo de una vez por todas. La voz de Teodoro era fría, controlada, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Tú trabajas. Nosotros vivimos. Virginia gasta lo que quiere gastar porque yo se lo permito, y yo puedo permitírselo porque tú pagas. Así de simple. Es un acuerdo que funciona perfectamente. No hubo gritos. No hubo drama. Solo esa declaración brutal dicha con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Miré a mi hijo como si lo viera por primera vez. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora reflejaban una frialdad que me dejó sin aire. Virginia tomó un sorbo de vino, asintió levemente, y siguió comiendo como si acabaran de discutir el menú del día. Isabella dejó caer el tenedor. El ruido contra el plato fue lo único que rompió el silencio que siguió. Papá, no puedes hablarle así a la abuela. Su voz temblaba, pero había firmeza en ella. Teodoro ni siquiera la miró. Esto es entre adultos. Isabella, no te metas. Mi nieta abrió la boca para responder, pero la mirada de Virginia la silenció. Una mirada que decía claramente que habría consecuencias si seguía hablando. Vi cómo Isabella apretaba la servilleta entre sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. Teodoro, no puedo creer lo que estás diciendo. Intenté mantener la voz firme, pero escuché el temblor en cada palabra. Yo no trabajo para que ustedes gasten sin control. Yo ayudo porque los amo, porque son mi familia. Él se reclinó en la silla, cruzó los brazos, y me miró con algo que solo puedo describir como lástima. Ayuda. Llámalo como quieras. Pero seamos honestos. Tienes 66 años, vives sola en esa casa enorme. ¿Qué más vas a hacer con tu dinero? Nosotros le damos propósito a tu vida. Virginia sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero la vi. Y en ese momento comprendí que esto no era nuevo. Esto no era un arrebato de Navidad después de demasiado vino. Esto era lo que ellos realmente pensaban de mí. Probablemente desde hacía años. Las luces del árbol seguían parpadeando en la esquina. El pavó se enfriaba sobre la mesa. El olor a canela de las velas que traje se mezclaba con el sabor amargo que tenía en la boca. Pensé en todas las veces que respondí llamadas de Teodoro pidiéndome dinero. En todas las ocasiones que Virginia me mostró fotos de carteras, zapatos, vestidos, diciendo que le encantaban pero que no podía comprarlos, esperando que yo captara la indirecta. Y siempre lo hacía. Siempre terminaba pagando. Porque pensé que así se demostraba el amor. Porque después de perder a mi esposo tan joven, mi hijo se convirtió en el centro de mi universo. Y él lo sabía. Y lo usó. ¿Sabes cuánto he gastado en ustedes en los últimos 5 años? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Teodoro levantó una ceja. No tengo idea. Y honestamente no me interesa. Tú ganas bien, mamá. Muy bien. Y no tienes a nadie más. Virginia dejó la copa sobre la mesa con cuidado.
Hortensia, creo que estás siendo un poco dramática. Nosotros te agradecemos todo lo que haces. Pero Teodoro tiene razón. Eres nuestra madre. Es natural que nos apoyes. Es lo que hacen las madres. Natural. Apoyar significaba para ellos financiar viajes a Dubái, pagar las cuotas de 2 carros de lujo, cubrir las tarjetas de crédito que usaban como si el dinero fuera infinito. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Miré los platos de porcelana de mi madre, el mantel que traje, las copas de cristal que cargué hasta su casa. Miré a mi hijo, ese hombre que alguna vez fue un bebé en mis brazos, que lloró en mi hombro cuando su padre murió, que me prometió que siempre me cuidaría. Y luego miré a Virginia, con su vestido caro y su sonrisa falsa. Y finalmente miré a Isabella, que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas silenciosamente. Tienes razón en algo, Teodoro. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Yo trabajo. Tú vives. Y si tengo algún problema con ese acuerdo, la puerta está ahí. Él asintió, satisfecho, como si hubiera ganado una discusión. Exactamente. Me alegra que lo entiendas. Entonces me voy. Y ustedes pueden empezar a pagar sus propias tarjetas de crédito. Así de simple. El silencio que siguió fue total. Teodoro dejó de masticar. Virginia se quedó congelada con la copa a medio camino hacia su boca. Isabella me miraba con los ojos muy abiertos. Caminé hacia la entrada sin mirar atrás. Tomé mi abrigo del perchero, mi bolso de la mesa del recibidor. Detrás de mí escuché la silla de Teodoro arrastrarse contra el piso. Mamá. Espera. No puedes irte así. Es Navidad. Me volteé. Por primera vez en 15 años, lo miré sin el filtro del amor incondicional. Lo vi exactamente como era, un hombre de 40 años que nunca había tenido que esforzarse por nada porque su madre siempre estuvo ahí para facilitarle la vida. Tienes razón, Teodoro. Es Navidad. Un buen momento para empezar de nuevo. ¡Feliz Navidad! Abrí la puerta y salí. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro. Había empezado a nevar ligeramente. Los copos caían sobre el jardín delantero que ellos nunca mantenían, pero que yo pagaba para que un jardinero lo cuidara. Caminé hacia mi carro sin voltear aunque escuché la puerta abrirse detrás de mí. Mamá, no seas ridícula. Vuelve. Tenemos que hablar. Era Virginia. Su voz había perdido esa suavidad falsa. Ahora sonaba molesta, casi furiosa. Abrí la puerta de mi carro, entré, encendí el motor. A través del espejo retrovisor vi a Virginia en la entrada, con los brazos cruzados, sin abrigo a pesar del frío. Teodoro apareció detrás de ella. No salió. Solo se quedó ahí parado, viéndome. Conduje despacio por su calle. Las casas estaban decoradas con luces navideñas. Familias cenaban juntas detrás de ventanas iluminadas. Árboles brillantes, risas que casi podía imaginar. Y yo iba sola, dejando atrás la cena que preparé, los regalos que compré, la familia que pensé que tenía. Pero no lloré. Todavía no. Porque algo más fuerte que la tristeza estaba creciendo dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Rabia. Claridad. Y la determinación helada de que esto no iba a quedar así. Llegué a mi casa pasadas las 10 de la noche. La casa grande y vacía que según Teodoro no tenía propósito. Entré, encendí las luces, y me quedé de pie en la sala mirando el árbol de Navidad que había decorado sola días atrás. Los regalos que había comprado para ellos estaban debajo, envueltos en papel plateado con moños rojos. Regalos que ahora sabía que recibirían sin gratitud, sin amor, solo con la expectativa de que era mi obligación darles cosas. Me quité los zapatos, me serví una copa del vino que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en el sofá. Y entonces, finalmente, lloré. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados y una claridad mental que no había sentido en años. Era 26 de diciembre, el día después de Navidad, el primer día del resto de mi vida. Me preparé un café, me senté frente a la ventana de la cocina y empecé a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, revisar exactamente cuánto dinero había gastado en Teodoro y Virginia durante los últimos años. Abrí mi laptop, descargué los estados de cuenta bancarios y comencé a sumar. Cada transferencia, cada pago de tarjeta de crédito,
Cada depósito directo que hice cuando Teodoro me llamaba diciendo que necesitaba ayuda urgente. Los números empezaron a aparecer en la pantalla y sentí que el estómago se me revolvía. En 5 años había gastado $287,000. Casi $300,000 en viajes que no disfrutaron conmigo, en ropa que usaban para impresionar a gente que probablemente los odiaba, en restaurantes caros donde jamás me invitaban, en un estilo de vida que ellos no podían sostener pero que yo financiaba como si fuera mi responsabilidad. $287,000 que pude haber usado para viajar, para renovar mi casa, para disfrutar del fruto de 40 años de trabajo duro. Pero no. Los gasté tratando de comprar el amor de mi hijo. Imprimí cada estado de cuenta, cada comprobante de transferencia. Los organicé en carpetas por año, por categoría. Viajes, $63,000. Tarjetas de crédito, $112,000. Pagos de carro, $48,000. Ropa y accesorios, $32,000. El resto se distribuía en cenas, regalos, pagos de servicios, emergencias que nunca fueron realmente emergencias. Vi mi vida reducida a números en papel. Vi mi amor de madre convertido en transacciones bancarias. Y vi, con una claridad dolorosa, que para ellos yo nunca fui más que eso, una fuente de dinero. Mi teléfono había estado sonando toda la mañana. Llamadas de Teodoro. Mensajes de Virginia. Los ignoré todos. Hasta que a las 11 llegó un mensaje de Isabella. Abuela, por favor dime que estás bien. Estoy muy preocupada. Lo que hicieron anoche fue horrible. Te amo. Ese mensaje me quebró de una manera diferente. Me recordó que no todo estaba perdido. Que todavía había alguien en esa familia que me veía como un ser humano y no como un banco. Le respondí, estoy bien, mi amor. No te preocupes. Necesito tiempo para pensar. Te llamo pronto. Te amo también. Pasé el resto del día revisando documentos. Encontré cosas que había olvidado o que nunca presté atención. Tarjetas de crédito adicionales que saqué a nombre de Teodoro como usuario autorizado en mis cuentas. Una línea de crédito que abrí para ayudarlo con el enganche de su casa, que todavía estaba pagando yo porque él nunca asumió los pagos como prometió. Un préstamo personal de $20,000 que le di hace 3 años para invertir en un negocio que jamás se materializó. Todo estaba documentado. Todo tenía mi firma, mi dinero, mi esfuerzo. Y nada tenía su gratitud. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el carro de Teodoro estacionado frente a mi casa. Él y Virginia bajaron. Ella llevaba lentes de sol oscuros, aunque el día estaba nublado. Probablemente para ocultar que había llorado, aunque dudaba que sus lágrimas fueran de remordimiento. Más bien de frustración porque su cajero automático había dejado de funcionar. No abrí la puerta. Me quedé quieta en la sala, escuchando cómo tocaban el timbre 1, 2, 3 veces. Luego escuché la voz de Teodoro. Mamá, abre. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar como adultos. Como adultos. La ironía me habría hecho reír si no me doliera tanto. Finalmente abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Los miré a través del espacio estrecho. Teodoro tenía ojeras. Virginia mantenía los brazos cruzados, golpeando el piso con el pie impaciente. ¿Qué quieren? Mi voz sonó plana, sin emoción. Mamá, esto es ridículo. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Teodoro intentaba sonar razonable, conciliador. Ya hablamos anoche. Dijiste que mi papel era trabajar para que Virginia pudiera gastar. Que si no me gustaba, la puerta estaba ahí. Bueno, tomé la puerta. Ahora váyanse de mi propiedad. Virginia se quitó los lentes. Hortensia, creo que estás malinterpretando todo. Teodoro estaba estresado. Tú también dijiste cosas hirientes. Todos dijimos cosas que no quisimos decir. La miré directamente a los ojos. Yo dije exactamente lo que quise decir. Y aparentemente ustedes también. Ahora si me disculpan, tengo cosas que hacer. Intenté cerrar la puerta, pero Teodoro puso el pie en el marco. Mamá, no seas infantil. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos así. Observa cómo puedo, Teodoro. Y quita tu pie de mi puerta antes de que llame la policía. Se miraron entre ellos. Vi pasar algo en sus rostros. Confusión primero,
luego incredulidad, finalmente un destello de pánico. Porque en 40 años de vida, Teodoro nunca me había visto así. Nunca me había escuchado hablarle con esa frialdad. Siempre fui la madre amorosa, complaciente, dispuesta a dar todo sin pedir nada a cambio. Esta versión de mí, esta Hortensia con columna vertebral, era nueva para él. Y no sabía cómo manejarla. Virginia intentó un último acercamiento. Pensamos que podíamos venir a almorzar. Ya sabes, pasar tiempo juntos. Aclarar las cosas. Me reí. Fue una risa corta, sin humor. No van a almorzar aquí. No van a aclarar nada. Vuelvan a su casa y empiecen a pensar cómo van a pagar sus cuentas ustedes solos. Cerré la puerta con seguro. Los escuché discutir del otro lado. La voz de Virginia sonaba histérica. Te dije que fuiste demasiado lejos. Te dije que esperaras. Pero no, tenías que decirle todo eso. Ahora mira. La voz de Teodoro respondió, más baja, pero alcancé a escuchar. Se le va a pasar. Solo necesita tiempo para calmarse. Siempre vuelve. Me alejé de la puerta y volví a mi computadora. Siempre vuelve. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía. Esto no era la primera vez que me faltaban al respeto. Solo era la primera vez que yo reaccionaba. Durante años habían estado probando hasta dónde podían llegar, y yo siempre regresaba, siempre perdonaba, siempre seguía dando. Esa tarde tomé la decisión más importante de mi vida. Busqué en mi agenda el número de Marcelo, mi abogado. Lo había usado para todos mis asuntos comerciales durante los últimos 20 años. Era discreto, eficiente, y no hacía preguntas innecesarias. Marqué su número. Contestó al tercer timbre. Hortensia, qué sorpresa. Pensé que estarías disfrutando de las fiestas. Necesito verte mañana. Es urgente. Por supuesto. ¿Pasó algo con algún contrato? No. Pasó algo con mi familia. Y necesito protegerme. Hubo una pausa. Marcelo entendió inmediatamente el peso de esas palabras. Nos vemos mañana a las 9 en mi oficina. Trae todos los documentos que consideres relevantes. Gracias. Marcelo. Hortensia. Una cosa. Sea lo que sea, vas a estar bien. Te conozco desde hace 2 décadas. Eres la mujer más fuerte que conozco. Colgué el teléfono sintiendo que por primera vez en días podía respirar profundo. Pasé el resto de la tarde organizando documentos. Cada papel que demostraba lo que había dado. Cada comprobante que probaba mi generosidad y su ingratitud. Cuando cayó la noche, me preparé una cena ligera. Solo una ensalada y un té. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa grande donde solíamos cenar los domingos cuando Teodoro era niño, y comí en silencio. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Teodoro. Mamá, esto ya es demasiado. Mañana voy a ir a tu casa y vamos a hablarlo quieras o no. No respondí. Pero guardé el mensaje. Porque algo me decía que iba a necesitar cada palabra, cada amenaza, cada muestra de su verdadera naturaleza. Lavé mi plato, apagué las luces, y me fui a dormir. Esta vez no lloré. Esta vez solo sentí esa calma extraña que viene antes de una tormenta. La calma de saber que todo está por cambiar. Llegué a la oficina de Marcelo a las 9 en punto de la mañana del 27 de diciembre. Llevaba 2 carpetas llenas de documentos, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencia y copias de mensajes que había empezado a guardar. La recepcionista me saludó con una sonrisa y me hizo pasar inmediatamente. Marcelo estaba detrás de su escritorio, con sus lentes de lectura puestos, revisando unos papeles. Cuando entré, se levantó y me dio un abrazo breve pero sincero. «Te ves cansada, Hortensia». «Estoy cansada, Marcelo. Cansada de 36 años de ser madre». Nos sentamos y abrí las carpetas sobre su escritorio. Durante la siguiente hora, le conté todo. Desde el principio. Desde que enviudé y decidí que mi hijo nunca iba a sentir la falta de un padre porque yo sería suficiente para los dos. Le conté sobre el MBA que pagué, sobre la boda de $50,000, sobre los viajes, los carros, las tarjetas de crédito que jamás me devolvieron. Le conté sobre la cena de Navidad y las palabras exactas que Teodoro dijo. Le mostré los números, $287,000 en 5 años. Marcelo tomaba notas, asentía,
y de vez en cuando dejaba escapar un suspiro que me decía que no estaba sorprendido. Había visto casos así antes. Cuando terminé, él se quitó los lentes y me miró directamente. Hortensia, antes de que hablemos de soluciones legales, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo va a cambiar para siempre. Podría destruirse completamente. Lo miré sin pestañear. Marcelo, mi relación con mi hijo se destruyó cuando él decidió que yo solo valía por mi cuenta bancaria. Lo que quiero ahora es protegerme. Él asintió lentamente. Entonces vamos a protegerte. Y vamos a hacerlo bien. Marcelo empezó a explicarme mis opciones. Primero, todas las tarjetas de crédito donde Teodoro era usuario autorizado debían cancelarse inmediatamente. Segundo, cualquier acceso que él tuviera a mis cuentas bancarias, aunque fuera como contacto de emergencia, tenía que eliminarse. Tercero, necesitaba revisar mi testamento actual y hacer los cambios que considerara necesarios. Cuarto, teníamos que documentar todo, cada interacción futura, cada mensaje, cada llamada, porque algo me decía que esto no iba a terminar tranquilamente. Y tenías razón de traer estos comprobantes. Si en algún momento necesitamos demostrar el patrón de abuso financiero, esto es oro puro. Abuso financiero. Esas dos palabras me golpearon. Nunca lo había visto así. Siempre pensé que era yo siendo generosa, siendo madre. Pero Marcelo me explicó que cuando alguien se vuelve dependiente de tu dinero al punto de sentir que tiene derecho a él, al punto de exigirlo y manipularte emocionalmente para conseguirlo, eso cruza una línea. Especialmente cuando hay un patrón de falta de gratitud, de menosprecio, de trato como si fueras un recurso y no una persona. Hortensia, tu hijo adulto y su esposa han estado viviendo por encima de sus posibilidades usando tu dinero. Y cuando finalmente pusiste un límite, te atacaron. Eso es abuso. Salí de esa reunión con una lista de acciones claras. Marcelo se encargaría de llamar a las compañías de tarjetas de crédito para cancelar todas las tarjetas adicionales. Yo debía ir al banco esa misma tarde para actualizar mi información y remover cualquier acceso que Teodoro tuviera. También necesitaba cambiar las contraseñas de todas mis cuentas en línea, mi correo electrónico, todo. Y Marcelo comenzaría a redactar un nuevo testamento. Uno donde Teodoro ya no era el único beneficiario. Le pedí que incluyera a Isabella. Ella era joven, inocente en todo esto, y la única que había mostrado empatía genuina. Llegué al banco a las 2 de la tarde. La gerente, Sandra, era una mujer de unos 50 años que me conocía desde hacía tiempo. Cuando le expliqué lo que necesitaba hacer, sin entrar en detalles personales, ella no hizo preguntas. Simplemente procesó todo con profesionalismo y algo que parecía comprensión. Mientras firmaba los documentos para remover a Teodoro de mi lista de contactos autorizados, Sandra me dijo algo que se me quedó grabado. Hortensia, he visto muchos casos como este. Padres que trabajan toda la vida y terminan siendo explotados por sus propios hijos. Lo que estás haciendo es valiente. Protege lo que construiste. Cuando salí del banco, mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas de Teodoro y 6 de Virginia. También había mensajes. Los leí todos. El tono había cambiado. Ya no eran conciliadores. Ahora eran demandantes, casi amenazantes. Mamá, esto es inaceptable. Llevo 2 días tratando de hablar contigo. Virginia y yo necesitamos resolver esto ya. Tenemos cuentas que pagar y tú sabes que contamos con tu ayuda. Otro mensaje, no puedes ignorarnos para siempre. Somos tu familia. Actúa como adulta. Y el último, si no respondes hoy, voy a ir a tu casa y no me voy hasta que hablemos. No respondí ninguno. En lugar de eso, hice algo que Marcelo me sugirió. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y las guardé en una carpeta especial en mi teléfono y en la nube. Documentación. Evidencia del patrón. De cómo cuando no conseguían lo que querían, su verdadera naturaleza salía a la luz. Llegué a casa al atardecer. El cielo estaba gris, amenazando con más nieve. Entré, cerré la puerta con seguro, y me preparé un té. Me senté en la sala con mi laptop y empecé a hacer algo más, revisar mi testamento actual. Lo había hecho hace 10 años. Era simple. Todo para Teodoro. Mi casa, mis inversiones, mi negocio, mis ahorros.
Todo. Porque pensé que era lo correcto. Porque pensé que él cuidaría de todo con amor y responsabilidad. Al leer esas líneas ahora, me sentí como una tonta. Una tonta optimista que crió a un hijo incapaz de valerse por sí mismo porque siempre tuvo a mamá solucionándole la vida. Cerré el documento y abrí uno nuevo. Empecé a escribir mis nuevas instrucciones para Marcelo. La casa se vendería y el dinero se dividiría. 70% para Isabella en un fideicomiso que solo podría acceder cuando cumpliera 25 años, 30% para organizaciones benéficas que yo especificaría. Los ahorros e inversiones seguirían un patrón similar. Teodoro recibiría algo, no podía dejarlo completamente sin nada porque por más dolida que estuviera, seguía siendo mi hijo. Pero sería una fracción de lo que hubiera recibido. Y vendría con condiciones. Tendría que demostrar que había trabajado de forma estable durante al menos 2 años, que había pagado sus propias cuentas, que había aprendido lo que significaba ganarse las cosas. Solo entonces podría acceder a su parte. Isabella sería la principal beneficiaria. Ella representaba la esperanza, la posibilidad de que no todo en esta familia estuviera podrido. A las 8 de la noche escuché un carro estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi el vehículo de Teodoro. Él bajó solo. Virginia no venía. Caminó hacia la puerta con pasos decididos y tocó el timbre insistentemente. «Mamá, abre. Sé que estás ahí. Vi tu carro. Necesitamos hablar ahora». No moví un músculo. «Mamá, no juegues conmigo. Abre esta puerta». Su voz subía de volumen. «Los vecinos van a empezar a mirar». ¿Eso es lo que quieres? ¿Que piensen que eres una loca que no deja entrar a su propio hijo? Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con solo la luz de la lámpara de lectura encendida, escuchando cómo mi hijo perdía la compostura en mi jardín. Después de 10 minutos de tocar y gritar, escuché que se alejaba. Pensé que se había ido. Pero luego vi la luz de su teléfono. Estaba haciendo una llamada. Pocos segundos después, mi teléfono sonó. No era Teodoro. Era Isabella. Contesté. «Abuela, ¿estás bien? Papá me acaba de llamar diciendo que estás encerrada en tu casa sin responderle y está muy preocupado». Su voz sonaba genuinamente angustiada. «Estoy perfectamente bien, mi amor. Tu padre y yo tuvimos un desacuerdo y necesito espacio. Él está usando tu preocupación para manipularme y hacerme abrir la puerta. No caigas en eso». Hubo silencio del otro lado. Luego Isabella suspiró. «Lo sé. Me di cuenta. Abuela, lo que dijo en Navidad fue horrible. Mamá y él han estado peleando desde entonces. Ella está furiosa porque cancelaste las tarjetas de crédito. ¿Cómo supiste que las cancelé? Porque esta tarde intentó comprar un vestido y la tarjeta fue rechazada. Llegó a casa gritando que la habías humillado en público. Papá le dijo que seguramente era un error del banco. Pero yo sabía que no. Sabía que finalmente habías dicho basta». Me recosté en el sofá, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. «Isabella, mi amor, necesito que entiendas algo. Yo amo a tu padre. Pero amor no significa permitir que te pisoteen. Y eso es lo que he estado haciendo durante años. Abuela, lo sé. Y te apoyo. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Los siguientes días fueron una mezcla extraña de paz y tensión. Paz porque por primera vez en años no estaba respondiendo llamadas urgentes pidiendo dinero, no estaba revisando estados de cuenta para ver qué nuevo capricho habían cargado a mis tarjetas, no estaba justificando mi existencia con transferencias bancarias. Tensión porque sabía que esto apenas comenzaba. Teodoro y Virginia no iban a rendirse fácilmente. Habían construido toda su vida sobre mi dinero, y ahora ese edificio se estaba derrumbando. El 29 de diciembre, Marcelo me llamó para confirmar que todas las tarjetas adicionales estaban canceladas. También me informó que había comenzado el proceso de redacción del Nuevo Testamento y que necesitaría una reunión más conmigo a principios de enero para firmarlo formalmente. Ese mismo día recibí un correo electrónico de Virginia. El asunto decía: «Necesitamos hablar como familia». Lo abrí con el corazón acelerado. «Hortensia, sé que las cosas se salieron de control en la cena de Navidad. Todos dijimos cosas hirientes en el calor del momento.
Pero creo que estás reaccionando de forma desproporcionada. Teodoro y yo hemos estado hablando mucho estos días, y nos damos cuenta de que tal vez no hemos expresado suficiente gratitud por todo lo que haces por nosotros. Apreciamos profundamente tu generosidad. Dicho esto, cancelar nuestras tarjetas sin previo aviso fue un golpe bajo. Nos dejaste en una posición muy incómoda. Teníamos compromisos financieros basados en esas tarjetas. Creo que lo menos que podrías hacer es darnos un mes de aviso para que podamos ajustar nuestras finanzas. Leí el correo 3 veces. Cada palabra cuidadosamente elegida para sonar razonable, para hacerme sentir culpable, para manipularme de vuelta a mi papel de proveedora. Apreciamos profundamente tu generosidad. Pero ni una disculpa real. Ni un reconocimiento de que lo que dijeron estuvo mal. Solo una petición disfrazada de preocupación familiar. Nos dejaste en una posición muy incómoda. Como si yo fuera responsable de sus malas decisiones financieras. Como si 36 años de maternidad me obligaran a financiar su irresponsabilidad para siempre. No respondí. Borré el correo y seguí con mi día. La víspera de Año Nuevo la pasé sola. Isabella me había invitado a cenar con ella y algunos amigos, pero preferí quedarme en casa. Necesitaba ese tiempo de silencio. Preparé una cena sencilla, abrí una botella de vino que había estado guardando, y me senté frente a la chimenea. A las 11 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Era Teodoro. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 4 veces más. Finalmente dejó un mensaje. Lo escuché. Mamá, es casi Año Nuevo. No podemos empezar el año así. Sé que estás molesta, pero esto ya ha durado suficiente. Virginia está muy afectada. Yo estoy afectado. Isabella nos pregunta constantemente qué pasa. No es justo para ella estar en medio de esto. Llámame, por favor. Isabella está en medio porque ustedes la pusieron ahí, pensé. No porque yo lo hiciera. A medianoche, brindé sola con una copa de vino espumoso. Vi los fuegos artificiales desde mi ventana. Los vecinos celebraban. Había risas, música, vida. Y yo estaba aquí, terminando el año más doloroso de mi vida, pero también empezando uno donde finalmente iba a vivir para mí. 2025. El año en que Hortensia dejó de ser un cajero automático y volvió a ser una persona. Soné mi copa contra el aire vacío y bebí. El 2 de enero recibí una visita inesperada. Estaba trabajando en mi estudio, respondiendo correos de clientes que habían quedado pendientes durante las fiestas, cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi un carro que no reconocí. Una mujer de unos 40 años estaba parada en mi entrada. Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena puesta. Sí. Buenas tardes. ¿Es usted Hortensia? Sí. ¿Quién pregunta? Soy Camila. Soy amiga de Virginia. Ella me pidió que viniera a hablar con usted porque siente que no la está escuchando. Cerré los ojos por un segundo, tratando de controlar la ira que empezaba a subir. Virginia mandó a una intermediaria. Claro que lo hizo. Mire, Camila, aprecio que haya venido hasta aquí, pero esto es un asunto familiar. Si Virginia quiere hablar conmigo, puede hacerlo directamente. No necesito intermediarios. Camila se retorció las manos nerviosamente. Lo entiendo, pero ella está realmente desesperada. Me contó que hubo un malentendido en Navidad y que desde entonces usted ha cortado todo contacto. Ella y Teodoro tienen gastos importantes. Cuentas que pagar. Están pasando por un momento muy difícil. Un malentendido. Así es como Virginia lo estaba vendiendo. No un insulto calculado. No años de abuso financiero. Un malentendido. Y ahora sus gastos importantes eran mi problema de nuevo. Camila, voy a ser muy clara con usted. Mi hijo y su esposa son adultos de 40 y 38 años respectivamente. Si tienen gastos importantes, necesitan cubrirlos con sus propios ingresos. Yo no soy responsable de su situación financiera. Y el hecho de que Virginia la haya mandado a usted en lugar de venir ella misma me dice todo lo que necesito saber. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. No de miedo. De furia pura. ¿Qué clase de persona manda a una amiga a manipular a su suegra para que siga dándoles dinero? Esa tarde, Marcelo me llamó.
Hortensia, necesito informarte algo. Recibí una llamada de un abogado representando a Teodoro. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Un abogado? ¿Para qué? Aparentemente están considerando demandarte por negligencia financiera hacia ellos como dependientes. Es ridículo, por supuesto. No tienen ninguna base legal. Pero quería que supieras que están explorando opciones legales. Me senté pesadamente en el sofá más cercano. Mi hijo me estaba amenazando con demandarme. Mi hijo, al que le di todo, estaba buscando formas legales de obligarme a seguir financiando su vida. Marcelo, ¿pueden hacer eso? ¿Pueden realmente demandarme? Técnicamente pueden presentar cualquier demanda que quieran, pero no va a proceder. Son adultos independientes, sin ninguna discapacidad que les impida trabajar. No hay obligación legal de que los mantengas. De hecho, todo lo contrario. Los documentos que me diste demuestran un patrón de abuso financiero hacia ti. Si esto llega a corte, ellos quedan mucho peor parados que tú. Pero Hortensia, necesito que estés preparada. Esto va a ponerse feo. Cuando la gente pierde acceso a dinero fácil, hace cosas desesperadas. Ya lo sé, Marcelo. Ya me mandaron a una amiga a manipularme hoy. Él suspiró. Por supuesto que lo hicieron. Escucha, vamos a acelerar el proceso del testamento. Quiero que esté firmado y sellado lo antes posible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando le compré su primer carro sin pedirle que contribuyera? ¿Fue cuando pagué su MBA completo en lugar de hacer que solicitara préstamos estudiantiles como cualquier otro adulto? ¿Fue cuando conoció a Virginia y empezó a comparar su vida con la de sus amigos ricos, queriendo mantener apariencias que no podía costear? ¿O tal vez fue mucho antes? Tal vez fue cuando decidí que ser suficiente para él significaba darle todo lo que pidiera. Al día siguiente, 3 de enero, recibí un paquete por mensajería. Era de Teodoro. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y varias fotos viejas. La carta decía: «Mamá, encontré estas fotos mientras limpiaba. ¿Recuerdas estos momentos? Mi graduación de la universidad. Nuestro viaje a la playa cuando tenía 10 años. La Navidad después de que papá murió, cuando prometiste que siempre estaríamos juntos. ¿Recuerdas cómo éramos? Una familia. No entiendo cómo llegamos aquí. No entiendo cómo una discusión se convirtió en esto. Virginia y yo cometimos errores. Lo admito. Pero tú también estás cometiendo un error al alejarnos. Isabella te extraña. Yo te extraño. Por favor, no tires a la basura 36 años por un momento de enojo». Las fotos estaban esparcidas sobre mi mesa. Mi hijo niño sonriéndome. Mi hijo adolescente graduándose. Mi hijo adulto el día de su boda. Y yo en cada foto, sonriendo, orgullosa, amándolo con cada fibra de mi ser. Lloré. Lloré por la madre que fui y por el hijo que creí que había criado. Lloré por la relación que pensé que teníamos y por la realidad de lo que realmente era. Pero no respondí, porque sabía que esto era otra manipulación. Otra forma de hacerme sentir culpable. De hacerme creer que yo era la mala por finalmente poner límites. Guardé las fotos en un cajón. Guardé la carta. Y seguí adelante con mi plan. El 5 de enero, Marcelo me citó en su oficina para la firma del Nuevo Testamento. Llegué temprano, con una sensación de finalidad que era a la vez liberadora y devastadora. Esto era real. Estaba cambiando oficialmente el curso de la herencia que había planeado durante décadas. Estaba reescribiendo el futuro de mi familia. Marcelo tenía todo preparado. El documento era grueso, detallado, protegido con cláusulas que él había redactado cuidadosamente. Me explicó cada sección mientras yo seguía las palabras con el dedo, asegurándome de entender cada implicación. Isabella recibiría el 70% de mis activos en un fideicomiso administrado por Marcelo hasta que cumpliera 25 años. Podría usar los fondos para educación, vivienda, emergencias médicas, pero no para gastos frívolos. A los 25, tendría acceso completo. Teodoro recibiría el 15%, pero solo después de cumplir condiciones específicas.
2 años consecutivos de empleo estable con comprobantes de ingresos, 0 deudas de tarjetas de crédito y completar un programa de educación financiera. Si no cumplía las condiciones en un plazo de 5 años después de mi muerte, su parte se redistribuiría a Isabella. El otro 15% iría a organizaciones benéficas que especifiqué, refugios para mujeres, programas de educación financiera para adultos mayores y una fundación de viudas emprendedoras. Hortensia, necesitas entender que cuando Teodoro se entere de esto, y eventualmente se enterará, va a ser devastador para él. Marcelo me miraba con seriedad. Lo sé. Pero si algo me ha enseñado este último mes es que el amor sin límites no es amor, es complicidad. Le hice un daño a mi hijo al darle todo sin enseñarle a ganarse nada. Tal vez esto, aunque tarde, le enseñe algo. Firmé cada página. Mi mano temblaba ligeramente, pero no me detuve. Cuando terminé, Marcelo selló el documento y lo guardó en su caja fuerte. Está hecho. Ahora está protegido. Nadie puede cambiarlo excepto tú. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligera. Como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Fui a un café cerca, pedí un capuchino y me senté junto a la ventana viendo la gente pasar. Familias con niños. Parejas tomadas de la mano. Ancianos caminando despacio. Vida normal transcurriendo mientras la mía se reconstruía desde los cimientos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabella. Abuela, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber. Respondí inmediatamente. Por supuesto, mi amor. ¿Dónde y cuándo? Nos encontramos esa tarde en un pequeño restaurante lejos de su casa. Isabella llegó con los ojos rojos y cara de no haber dormido bien. Nos sentamos en una mesa del fondo, pedimos té, y esperé a que ella hablara. Abuela, no aguanto más. Necesito contarte lo que está pasando en casa. Mamá y papá están desesperados. Pelean todo el tiempo. Mamá dice que la humillaste al cancelar las tarjetas. Que ahora sus amigas saben que no pueden pagar sus propias cosas. Papá está furioso, pero también asustado. Escuché una conversación anoche. Están considerando vender el carro de mamá. Tienen deudas que no pueden pagar sin tu ayuda. Tomé su mano entre las mías. Isabella, nada de eso es tu carga. Y honestamente, tampoco es mía. Son adultos. Si tienen deudas, necesitan manejarlas ellos mismos. Lo sé. Pero abuela, hay algo más. Algo peor. Mi nieta respiró profundo, como reuniendo valor. Encontré un documento en la impresora hace 2 días. Era una carta del abogado que papá contrató. Están buscando formas de declararte mentalmente incapaz. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Qué? Quieren argumentar que estás senil. Que tus decisiones recientes son erráticas y que necesitan tutela sobre tus finanzas para protegerte de ti misma. Abuela, quieren quitarte el control de tu propio dinero. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Era fría, calculada, peligrosa. Mi propio hijo estaba intentando declararme incompetente para poder seguir usando mi dinero. Isabella, necesito que me consigas ese documento. ¿Puedes hacerlo sin que se den cuenta? Ella asintió rápidamente. Ya tomé fotos. Las tengo en mi teléfono. Te las envío ahora. Mi teléfono vibró mientras las imágenes llegaban. Eran 4 páginas. Una carta del abogado explicando el proceso de tutela por incapacidad mental. Notas sobre qué evidencia necesitarían. Menciones de mi edad, de mi decisión repentina de cortar contacto, de cambios de comportamiento. Llamé a Marcelo desde el baño del restaurante. Necesito verte otra vez. Es urgente. Teodoro está intentando declararme mentalmente incapaz. Hubo un silencio mortal del otro lado. Llegaré a mi oficina en 20 minutos. Trae lo que tengas. Volví a la mesa con Isabella. Mi amor, lo que acabas de hacer es increíblemente valiente. Pero necesito que entiendas que esto pone a tus padres en una posición muy complicada legalmente. Cuando esto salga a la luz, y va a salir, ellos van a saber que tú me ayudaste. ¿Estás preparada para eso? Isabella se limpió las lágrimas. Abuela, yo sabía que algo estaba mal desde hace años. La forma en que te trataban.
como si solo existieras para darles cosas. Me daba vergüenza. Estoy de tu lado. Pase lo que pase. En la oficina de Marcelo, revisamos las fotos del documento. Su expresión se volvía más seria con cada página. Esto es grave, Hortensia. Muy grave. Están argumentando que tu cambio de comportamiento después de Navidad es evidencia de deterioro cognitivo. Que una persona mentalmente sana no cortaría a su familia tan abruptamente. Es manipulación legal pura. ¿Pero puede funcionar? ¿Pueden realmente hacer esto? No si actuamos primero. Necesitamos evaluación psiquiátrica completa que demuestre que estás perfectamente lúcida. Necesitamos documentar todo el abuso financiero con más detalle. Y necesitamos estar preparados para contraatacar si esto llega a corte. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Marcelo coordinó una evaluación con una psiquiatra forense, la doctora Raquel Mendoza, reconocida en casos de disputas de tutela. Pasé 3 horas en su consultorio el 7 de enero, respondiendo preguntas sobre mi vida, mis decisiones, mi salud mental. Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. Ella tomaba notas, observaba mis respuestas, evaluaba mi coherencia. Al final, me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y empatía. Hortensia, usted está perfectamente cuerda. De hecho, las decisiones que tomó después de esa cena de Navidad demuestran claridad mental notable. Muchas personas en su situación continúan permitiendo el abuso por miedo a estar solas. Usted eligió su dignidad. Eso no es locura. Es salud mental. Su reporte fue contundente. 0 evidencia de deterioro cognitivo. 0 señales de demencia o incapacidad para tomar decisiones financieras. Al contrario, demostré comprensión sofisticada de mis asuntos económicos y capacidad de planificación a largo plazo. El reporte incluía una sección específica sobre abuso financiero de familiares y como víctimas que finalmente establecen límites son frecuentemente etiquetadas como mentalmente inestables por los abusadores. Era perfecto. Era mi escudo. Marcelo lo leyó y sonrió por primera vez en días. Con esto, cualquier intento de tutela está muerto antes de empezar. El 9 de enero, Teodoro apareció en mi casa sin avisar. Esta vez trajo a Virginia. Tocaron el timbre insistentemente. Yo estaba lista. Tenía mi teléfono en mano grabando audio, como Marcelo me había instruido. Abrí la puerta con la cadena puesta. ¿Qué quieren? Mamá, necesitamos entrar. Necesitamos hablar seriamente. La voz de Teodoro sonaba tensa. No van a entrar a mi casa. Si tienen algo que decir, díganlo desde ahí. Virginia dio un paso adelante. Hortensia, esto ya es ridículo. Somos familia. No puedes tratarnos como extraños. Puedo tratar como extraños a las personas que intentan declararme mentalmente incapaz para robarme mi dinero. Sí, lo sé todo. Así que le sugiero que se vayan antes de que llame a la policía. Las caras de ambos palidecieron. Teodoro tartamudeó. ¿Quién te dijo eso? Es mentira. Solo estábamos explorando opciones legales para protegerte. Protegerme. Qué interesante forma de decir controlar mi dinero. Tengo el documento, Teodoro. Tengo las fotos. Tengo evaluación psiquiátrica que prueba que estoy perfectamente cuerda. Y tengo un abogado que está muy interesado en procesar por intento de fraude. Ahora salgan de mi propiedad y no vuelvan. Virginia intentó una última jugada. Vas a arrepentirte de esto. Cuando estés vieja y sola sin nadie que te cuide, vas a recordar este momento. Sonreí. Una sonrisa sin humor. Ya estoy vieja, Virginia. Y prefiero estar sola con dignidad que acompañada por gente que solo me ve como una fuente de ingresos. Cerré la puerta y puse el seguro. Los escuché discutir afuera. Virginia lloraba. Teodoro maldecía. Eventualmente se fueron. Me quedé parada en mi sala, con el corazón acelerado pero la mente clara. Acababa de cerrar una puerta definitivamente. Y aunque dolía, aunque cada célula de mi cuerpo de madre gritaba que esto estaba mal, sabía en lo profundo que era lo correcto. Envié la grabación a Marcelo. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Esto es admisión de culpa. Estás completamente protegida ahora. Los días siguientes fueron los más silenciosos que había experimentado en años. Ninguna llamada pidiendo dinero.
Ningún mensaje con indirectas sobre viajes o compras. Ninguna visita sorpresa. Era como si Teodoro y Virginia finalmente hubieran entendido que el juego había terminado. Pero yo sabía que el silencio no significaba aceptación. Significaba que estaban reagrupándose, planeando su siguiente movimiento. Pasé ese tiempo reorganizando mi vida. Comencé a hacer cosas que había pospuesto durante años porque siempre estaba ocupada resolviendo las crisis financieras de mi hijo. Me inscribí en clases de cerámica. Actualicé mi pasaporte pensando en viajes que quería hacer. Llamé a amigas que había descuidado. Empecé a vivir. El 15 de enero, Isabella vino a visitarme. Trajo su laptop y una expresión preocupada. Abuela, necesitas ver esto. Abrió una página de redes sociales y me mostró una publicación de Virginia. Era una foto vieja de una cena familiar, todos sonriendo. El texto decía: el dolor de ver cómo la edad cambia a las personas que amas. Mi suegra, quien siempre fue el centro de nuestra familia, ahora nos rechaza sin razón. Hemos intentado acercarnos con amor y paciencia, pero ella se niega a hablar con nosotros. Si tienen padres o abuelos mayores, abrácenlos. Uno nunca sabe cuándo la confusión los alcanzará. Oren por nuestra familia en este tiempo difícil. Leí la publicación 2 veces. Cada palabra cuidadosamente elegida para pintarme como una anciana senil y a ellos como víctimas amorosas. Los comentarios eran devastadores. Pobrecita, mi mamá pasó por lo mismo con mi abuela. La demencia es tan cruel. Qué difícil debe ser para ustedes. Manténganse fuertes. Tienen que buscar ayuda profesional para ella antes de que se lastime. Virginia estaba construyendo una narrativa pública. Una historia donde yo era la villana confundida y ellos los hijos sufridos. Esto no era solo manipulación familiar. Era una campaña de desprestigio. Isabella, ¿cuánta gente ha visto esto? Más de 300 personas. La compartieron varias veces. Mamá está respondiendo todos los comentarios, agradeciendo el apoyo y pidiendo oraciones. Abuela, están destruyendo tu reputación. Tomé capturas de pantalla de todo. La publicación, cada comentario, cada respuesta de Virginia. Luego llamé a Marcelo. Necesitas ver esto. Están difamándome públicamente. Media hora después estaba en su oficina mostrándole las publicaciones. Él las leyó con expresión cada vez más sombría. Esto es difamación. Están implicando públicamente que tienes demencia cuando tienen evidencia documentada de que no es cierto. Podemos demandar por daños. ¿Pero debería hacerlo? ¿Demandar a mi propio hijo? Marcelo se quitó los lentes y me miró directamente. Hortensia, entiendo que esto es difícil. Pero ellos no están tratándote como su madre. Te están tratando como un obstáculo. Intentaron controlarte legalmente. Ahora intentan destruirte socialmente. Si no respondes, esta narrativa se vuelve verdad en la mente de todos. Tu reputación, tu negocio, tu vida social, todo quedará manchado. Necesitas protegerte. Asentí lentamente. Entonces protéjame. Prepara una carta de cese y desistimiento. Y si no la respetan, procedemos con la demanda. Esa tarde, Marcelo envió una carta certificada a Teodoro y Virginia. Era formal, directa y devastadora. Les exigía remover inmediatamente todas las publicaciones difamatorias, publicar una retractación y cesar cualquier comentario público sobre mi salud mental o capacidad cognitiva. Incluía copias del reporte psiquiátrico de la doctora Mendoza y advertía que cualquier publicación futura sería considerada difamación maliciosa con consecuencias legales. Tenían 48 horas para cumplir. No respondieron. En lugar de eso, Virginia publicó otra actualización. Ahora nos están amenazando con demandas por preocuparnos por ella. El dinero cambia a las personas. Nunca pensé ver el día en que abogados se interpusieran entre una madre y su hijo. Marcelo procedió inmediatamente con la demanda. No por dinero, me explicó, sino por orden judicial que les prohibiera seguir hablando públicamente sobre mí. También incluimos solicitud de que revelaran cualquier intento de acceder a mis cuentas bancarias o información financiera. El 18 de enero, un oficial de justicia entregó los papeles en su casa. Isabella me llamó esa noche llorando. Abuela, papá está destruido. Mamá está histérica.
Dicen que los traicionaste. Que cómo puedes demandar a tu propia familia. Están diciendo que yo te lavé el cerebro, que soy una traidora. No me hablan. Mi amor, lo siento tanto. Nunca quise que quedaras en medio de esto. Tú no me pusiste aquí, abuela. Ellos lo hicieron. Y yo elegí estar de tu lado porque es el lado correcto. Los siguientes días fueron un infierno mediático en pequeña escala. Virginia ignoró la orden legal y siguió publicando. Ahora nos demandan. Por amar. Por preocuparnos. Esto es lo que el mundo ha llegado a ser. Los comentarios se dividieron. Algunos seguían apoyándola, pero otros empezaron a cuestionar. ¿Por qué la están demandando exactamente? Si ella realmente está enferma, ¿no deberían tener evidencia médica? Algo no cuadra aquí. Una amiga mía, Raquel, que seguía a Virginia en redes, me llamó. Hortensia, ¿qué está pasando? Vi las publicaciones de tu nuera. Esto parece muy extraño. ¿Estás bien? Le conté todo. Sin filtros. Desde la cena de Navidad hasta la demanda. Raquel escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Hortensia, conozco tu historia. Sé cuánto trabajaste para construir tu vida después de enviudar. Sé cuánto diste a ese muchacho. Y honestamente, estas publicaciones me olían a manipulación desde el principio. Nadie que realmente esté preocupado por un familiar enfermo usa las redes sociales así. La usan cuando quieren controlar la narrativa. ¿Puedo ayudarte? Necesitas voces que contrarresten esta historia. Permíteme publicar mi perspectiva. No menciono detalles privados, solo hablo de ti como la persona que conozco. Raquel publicó esa noche una reflexión sobre amistad, límites, y cómo la sociedad juzga a las mujeres mayores que se defienden. No me mencionó por nombre, pero cualquiera siguiendo el drama sabría de quién hablaba. Hablaba de una amiga exitosa que dedicó su vida a su hijo, solo para ser explotada financieramente. De cómo cuando finalmente puso límites, la familia la atacó públicamente en lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento. La publicación se volvió viral en nuestro círculo social. Los comentarios fueron abrumadoramente solidarios. Conozco exactamente de quién hablas y esa mujer es una santa por haber aguantado tanto. He visto este patrón antes. Hijos adultos que nunca crecieron porque mamá siempre los rescató. Virginia entró en pánico. Publicó una respuesta defensiva negando todo, diciendo que Raquel no conocía la historia completa, que estaban difundiendo mentiras. Pero el daño estaba hecho. La narrativa estaba cambiando. Más personas empezaron a cuestionar. ¿Por qué una mujer exitosa que manejó un negocio durante 40 años de repente tiene demencia? ¿No es conveniente que la declaren incapaz justo cuando les corta el dinero? Algunos incluso encontraron las publicaciones viejas de Virginia mostrando viajes caros, compras de lujo, todas coincidiendo con fechas donde yo sabía que había pagado sus tarjetas. Los comentarios empezaron a volverse contra ella. Todo ese dinero de dónde salía si no trabajan. El 22 de enero, recibí un correo electrónico. Era de Teodoro, pero el tono era completamente diferente. Mamá, esto se salió de control. Virginia no debió publicar esas cosas. Yo no debí considerar la tutela. Nos dejamos llevar por el pánico financiero. Cometimos errores. Grandes errores. Pero eres mi madre. No quiero perderte por esto. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Sin abogados. Sin Virginia. Solo madre e hijo. Por favor. Leí el correo sentada en mi cocina con una taza de té en las manos. Parte de mí, esa parte que siempre será su madre, quería responder. Quería creer que finalmente había entendido. Pero la otra parte, la parte que había aprendido dolorosamente en estos últimos meses, sabía que esto era otra táctica. Le reenvié el correo a Marcelo con una pregunta. ¿Es trampa? Su respuesta fue inmediata. Probablemente. Pero también puede ser un hombre desesperado dándose cuenta de que lo perdió todo. Si quieres hablar con él, hazlo en lugar neutral, con testigos, y grabando. Nunca a solas. Nunca en privado. No confíes. Respondí a Teodoro. Podemos hablar en la oficina de mi abogado, con el presente, el 25 de enero a las 2 de la tarde. Si realmente quieres hablar, esos son mis términos. Su respuesta tardó horas. Está bien.
Estaré ahí. Y entonces esperé. Esperé para ver si mi hijo vendría solo, arrepentido, buscando genuinamente reconectarse. O si esto era simplemente el siguiente acto en un drama que parecía no tener fin. El 24 de enero, la noche antes de la reunión, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en qué le diría. En qué quería escuchar. En si todavía había forma de salvar algo de esta relación destruida. Isabella me había enviado un mensaje más temprano. Abuela, papá está nervioso por mañana. Escuché que practicaba un discurso. No sé si es genuino o no. Solo ten cuidado. Prometí que lo tendría. Me paré frente al espejo de mi habitación viéndome. 66 años. Cabello gris que nunca me molesté en teñir. Arrugas que contaban historias de 4 décadas construyendo una vida. Ojos cansados pero claros. Dignos. Esta mujer en el espejo había sobrevivido a enviudar joven. Había construido un negocio exitoso. Había criado a un hijo sola. Y ahora estaba aprendiendo la lección más difícil, que a veces amar significa soltar. El 25 de enero llegué a la oficina de Marcelo 15 minutos antes de la hora acordada. Llevaba un traje gris oscuro, el mismo que usaba para reuniones importantes de negocios. Quería que Teodoro me viera no como la madre vulnerable que podía manipular, sino como la mujer que realmente era. Marcelo ya estaba esperando, con una grabadora sobre su escritorio y una libreta legal lista. Hortensia, recuerda que no tienes que comprometerte a nada hoy. Esto es solo para escuchar lo que tiene que decir. Tú mantienes todo el control. Asentí, aunque mis manos temblaban ligeramente. A las 2 en punto exactas, la recepcionista anunció la llegada de Teodoro. Entró solo, como había prometido. Llevaba una camisa blanca arrugada y pantalones que reconocí de hace varios años. No traía el reloj caro que le regalé en su cumpleaños pasado. Se veía más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Se veía, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que estaba enfrentando consecuencias reales. Mamá. Su voz se quebró al decir esa palabra. Me quedé sentada, con las manos cruzadas sobre mi regazo, sin mostrar emoción. Teodoro. Gracias por venir. Esta reunión está siendo grabada para protección legal de ambos. Marcelo está aquí como testigo. Puedes decir lo que viniste a decir. Se sentó en la silla frente a mí, mirándose las manos. No sé por dónde empezar. He estado pensando durante semanas en qué decirte y ahora que estoy aquí, nada suena suficiente. Mamá, lo arruiné todo. Lo arruiné de una forma que no sé si tiene reparación. Esa noche de Navidad, las palabras que dije, fueron las palabras más crueles que he dicho en mi vida. Y lo peor es que ni siquiera eran ciertas. No pienso que solo existas para trabajar y darnos dinero. Eso fue Virginia hablando a través de mí. No. Teodoro. Hizo una pausa, confundido. No lo fue. Virginia no te obligó a decir esas palabras. Salieron de tu boca. Y salieron porque en algún nivel, las creías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez tengas razón. Tal vez en algún nivel lo creía porque me acostumbré tanto a que estuvieras ahí, a que resolvieras todo, que olvidé que eras una persona con sentimientos. Te convertí en un recurso, en una solución. Y cuando ese recurso puso límites, me sentí traicionado en lugar de avergonzado. ¿Qué clase de hijo hace eso a su madre? ¿Qué clase de hombre soy? Marcelo tomaba notas silenciosamente. Yo mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro algo se estaba rompiendo nuevamente. Teodoro, ¿viniste aquí porque realmente te arrepientes? ¿O viniste porque ya no tienes acceso a mi dinero y necesitas que te perdone para volver a tenerlo? La pregunta cayó entre nosotros como una bomba. Él levantó la vista bruscamente. ¿Cómo puedes preguntar eso? Porque intentaste declararme mentalmente incapaz. Porque tu esposa me difamó públicamente. Porque contrataste abogados para encontrar formas legales de controlarme. Porque en ningún momento, hasta ahora que te demandé, mostraste remordimiento genuino. Solo mostraste furia por perder acceso a mi cuenta bancaria. Así que respóndeme honestamente. Si yo tuviera 0 dinero, si fuera una mujer de 66 años sin ahorros ni propiedades, estarías aquí. El silencio que siguió fue devastador. Teodoro abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. Y en ese silencio encontré mi respuesta.
No lo sé. Su voz era apenas un susurro. Dios, mamá, no lo sé. Y eso me aterroriza. ¿Qué clase de persona no sabe si amaría a su madre sin su dinero? Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Dejé que las lágrimas cayeran silenciosamente donde él no pudiera verlas. Teodoro, tu padre murió cuando tenías 4 años. Trabajé 3 empleos para mantenernos. Te crié sola. Construí un negocio mientras te ayudaba con la tarea. Nunca te perdiste nada. Tuviste buena escuela, buenos amigos, buena ropa. Sacrifiqué citas, viajes, oportunidades de rehacer mi vida porque decidí que tú eras suficiente. Y en algún punto de ese proceso, te malcrié tanto que te convertiste en alguien que me ve como un medio para un fin. Escuché que se levantaba. Mamá, yo no quería ser así. Juro que no quería convertirme en esto. Pero tuviste razón en algo que dijiste hace semanas. Nunca tuve que esforzarme por nada porque siempre estabas tú. Nunca aprendí el valor del dinero porque nunca vi cuánto te costaba ganarlo. Nunca crecí realmente porque nunca tuve que hacerlo. Y ahora tengo 40 años. Estoy endeudado hasta el cuello, mi esposa me culpa por todo, y mi hija no me habla porque sabe que te traté como basura. Toqué el cristal frío de la ventana. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Teodoro? ¿Que te perdone y volvamos a como estábamos? ¿Que te rescate una vez más? No. Quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Que perderte me enseñó lo que 36 años de tenerte no pudieron enseñarme. Quiero que sepas que Virginia y yo nos estamos separando. Ella no puede aceptar que el estilo de vida que teníamos se acabó. Sigue esperando que yo encuentre forma de recuperar tu apoyo. Pero yo ya no quiero eso. Quiero aprender a pararme solo. Aunque sea tarde. Aunque sea dolorosamente tarde. Me volteé para mirarlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Y la demanda? ¿Las publicaciones difamatorias? Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Le pedí que borrara todo. Se negó. Por eso nos estamos separando. Ella piensa que todavía puede manipularte. Yo finalmente entendí que nunca debimos intentarlo. Marcelo intervino por primera vez. Teodoro, necesito aclaración legal. ¿Estás dispuesto a firmar una declaración donde admites que no hay base para las afirmaciones sobre la capacidad mental de tu madre? ¿Que fueron intentos manipulativos de controlar sus finanzas? Sí. Firmaré lo que sea necesario. Mamá, no vine aquí a pedirte dinero. Vine a pedirte perdón. Y a decirte que aunque no lo merezco, aunque tomará años o tal vez nunca pase, espero que algún día puedas verme de nuevo como tu hijo y no como el error más grande que cometiste. Me senté nuevamente, sintiéndome repentinamente exhausta. Teodoro, tú no eres un error. Fuiste lo mejor de mi vida durante mucho tiempo. Pero la relación que teníamos era tóxica. Yo te permití cosas que no debí permitir. Tú tomaste ventaja de esas cosas. Ambos contribuimos a este desastre. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Hay alguna forma de reconstruir algo? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Vas a necesitar demostrarme con acciones, no con palabras, que realmente cambiaste. Vas a necesitar años siendo consistente, trabajando, pagando tus propias cuentas, viviendo dentro de tus posibilidades. Y mientras tanto, yo voy a necesitar espacio para sanar del daño que me hiciste. El espacio que necesites. El tiempo que necesites. Solo no me cierres la puerta completamente. Déjala entreabierta aunque sea un poco. Por favor. Miré a Marcelo, quien asintió sutilmente. Está entreabierta. Pero eres tú quien tiene que empujarla para abrirla del todo. Y eso va a requerir más esfuerzo del que has puesto en cualquier cosa en tu vida. Teodoro firmó la declaración que Marcelo preparó. Documento donde admitía que todas las afirmaciones sobre mi salud mental eran falsas, que fueron motivadas por conflicto financiero, y que renunciaba a cualquier intento legal futuro de controlar mis finanzas. También firmó un acuerdo donde aceptaba que cualquier futura relación financiera entre nosotros sería exclusivamente a mi discreción, sin expectativas ni obligaciones. Cuando terminó de firmar, se quedó de pie junto a la puerta. Mamá, gracias por escucharme. Sé que no merecía ni eso. Voy a trabajar en mí mismo. Voy a hacerlo aunque nunca me perdones.
Porque finalmente entendí que no lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque no me gusta la persona en la que me convertí. Se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé sentada en el silencio de la oficina de Marcelo, con el peso de esa conversación asentándose sobre mí. Marcelo guardó los documentos y luego se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Parte de mí quiere creerle. Parte de mí piensa que esto es otra manipulación más sofisticada. Parte de mí simplemente está cansada de todo. Es válido sentir todo eso al mismo tiempo. Lo que importa es que mantuviste tus límites. No cediste. No prometiste nada que no puedas cumplir. Eso es fortaleza. Conduje a casa esa tarde con los ojos todavía húmedos, pero el corazón ligeramente más ligero. No sabía si Teodoro realmente cambiaría. No sabía si algún día podríamos tener una relación sana. Pero por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad. 3 meses después, en abril, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé. La demanda contra Virginia se resolvió fuera de corte. Ella removió todas las publicaciones difamatorias y firmó un acuerdo de no disparagement donde se comprometía a nunca hablar públicamente sobre mí de forma negativa. No hubo disculpa pública, pero tampoco la necesitaba. El silencio era suficiente. Teodoro cumplió su palabra en algo, se divorció de Virginia. Isabella me contó que la separación fue brutal, llena de acusaciones mutuas sobre quien arruinó sus vidas. Pero al final, cada uno siguió su camino. Virginia se mudó con su hermana a otra ciudad. Teodoro se quedó en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo que finalmente había conseguido sin mi ayuda ni mis contactos. No habíamos vuelto a hablar desde aquella reunión en la oficina de Marcelo. Él me enviaba un mensaje cada domingo. Nunca pedía nada. Solo actualizaciones breves sobre su vida. Conseguí el trabajo en la empresa de contabilidad. Pagué mi primera renta completo yo solo. Vendí el carro para liquidar deudas. Empecé terapia. Yo leía cada mensaje, pero no respondía. Todavía no estaba lista. Marcelo me dijo que estaba bien, que sanar requería tiempo, que no tenía que apresurarme a perdonar solo porque él estaba haciendo cambios. El perdón, me recordó, no era algo que le debía a nadie. Era algo que daría cuando y si mi corazón estuviera listo. Isabella, por otro lado, se convirtió en mi compañía constante. Venía a cenar conmigo 2 veces por semana. Me ayudó a redecorar la sala, sacando muebles viejos que cargaban memorias pesadas y trayendo plantas, colores claros, vida nueva. Hablábamos de todo. De sus estudios universitarios, de sus sueños de ser arquitecta, de cómo la situación con sus padres la había hecho madurar de formas dolorosas pero necesarias. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi jardín renovado, me dijo algo que nunca olvidaré. Abuela, gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad. Mis amigas hablan de sus familias disfuncionales y simplemente aguantan porque es familia. Pero tú me mostraste que hay otra opción. En mayo decidí hacer algo que había pospuesto toda mi vida adulta. Reservé un viaje a Italia. 3 semanas recorriendo Roma, Florencia, Venecia, la costa de Amalfi. Sola. Sin responsabilidades. Sin culpa. Le conté a Isabella y sus ojos brillaron de emoción. Abuela, eso es increíble. Te lo mereces tanto. ¿Puedo ayudarte a planear? Pasamos tardes enteras viendo hoteles, restaurantes, tours. Ella hizo un itinerario detallado con todas las cosas que quería que viera. Cuando le mostré mi pasaporte renovado, me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Vas a tener la aventura de tu vida. Partí la primera semana de junio. Isabella me llevó al aeropuerto. Justo antes de pasar por seguridad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Teodoro. Sé que te vas de viaje. Isabella me contó. Espero que sea maravilloso. Te lo mereces. Cuídate, mamá. Italia fue una revelación. Caminé por calles antiguas sin prisa. Comí pasta fresca en pequeñas trattorias donde nadie me conocía ni me juzgaba. Vi el amanecer desde mi balcón en Florencia con una taza de espresso. Lloré en la Capilla Sistina, abrumada por la belleza y por la sensación de estar finalmente viviendo para mí. En Venecia, durante un paseo en góndola al atardecer,
El gondolero me preguntó si viajaba sola. Sí, respondí. Por elección. Él sonrió. Las mujeres que viajan solas son las más valientes. Tienen que enfrentar no solo el mundo, sino también sus propios pensamientos. Y en sus ojos vi respeto genuino que no había sentido de mi propia familia en años. Regresé a casa a finales de junio bronceada, descansada, y con una claridad que no tenía antes de partir. Isabella me recibió en el aeropuerto con flores. Mientras conducía a casa, me contó las novedades. Papá sigue trabajando. Se ve diferente, abuela. Más delgado, más cansado, pero también más real. Ya no tiene esa arrogancia que solía tener. Me preguntó si podía verte algún día. Le dije que eso dependía completamente de ti. Miré por la ventana viendo la ciudad pasar. Todavía no, Isabella. Pero tal vez pronto. Ella asintió sin presionar. Está bien. Él puede esperar. Ya esperó 40 años para crecer. Puede esperar un poco más. En julio, organicé una cena en mi casa. Invité a mis amigas, esas mujeres que me apoyaron durante los meses más oscuros. Raquel llegó con vino. Sandra trajo postre. Otras trajeron flores, risas, historias. Comimos en el jardín bajo luces colgantes que Isabella había ayudado a instalar. Hablamos de todo menos de familia. Hablamos de viajes, de libros, de proyectos. Raquel anunció que se iba a divorciar después de 20 años de matrimonio infeliz. Mi historia te inspiró, Hortensia. Ver cómo pusiste límites con tu propio hijo me hizo darme cuenta de que puedo poner límites con mi esposo. La vida es demasiado corta para vivir complaciendo a gente que no nos valora. Brindamos por eso. Por mujeres que finalmente eligen su propia paz. En agosto, Teodoro apareció en mi puerta. No había avisado. Simplemente estaba ahí un sábado por la mañana, con ropa sencilla y una bolsa en la mano. Mamá, sé que no tengo derecho a venir sin avisar. Si quieres que me vaya, me voy. Pero tengo algo que necesito darte. Lo miré desde el umbral. Había cambiado. El hombre arrogante que me gritó en Navidad había desaparecido. En su lugar estaba alguien que se veía genuinamente humilde. ¿Qué es? Puedo dejarlo aquí si prefieres no verme. O puedo explicarte de qué se trata. Toma 5 minutos. Después de una pausa larga, abrí la puerta. 5 minutos. Entramos a la sala. Él se quedó de pie, sosteniendo la bolsa con ambas manos. Durante estos meses he estado en terapia intensiva. Mi terapeuta me hizo hacer un ejercicio. Escribir cada momento en que te fallé, cada vez que tomé ventaja de tu amor, cada decisión egoísta que tomé contando con que tú arreglarías las consecuencias. Sacó un cuaderno grueso de la bolsa. Esto tiene 200 páginas. 200 páginas de errores que cometí contigo. Y al final, escribí algo más. Abrió el cuaderno en la última página y me lo entregó. Era una carta manuscrita con su letra temblorosa. La leí de pie mientras él esperaba en silencio. Mamá, no puedo deshacer el daño que te hice. No puedo devolver los años que te robé viviendo como un parásito emocional y financiero. No puedo borrar las palabras crueles ni reparar la confianza que destruí. Lo único que puedo hacer es ser diferente de aquí en adelante. No para recuperarte, porque eso tal vez nunca pase, sino porque finalmente entendí que ser tu hijo era un privilegio que no merecía y que desperdicié de la peor forma posible. Perderte fue lo mejor que me pasó porque me obligó a encontrarme a mí mismo. Y lo que encontré no me gustó. Así que estoy reconstruyendo desde cero. No como tu hijo rico y consentido, sino como Teodoro, el hombre que tiene que ganarse cada cosa en su vida. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme ir. Espero algún día ser digno de ese amor otra vez. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Teodoro, esto es un comienzo. Solo eso. Un comienzo. Lo sé. No espero nada más que eso. ¿Podemos tal vez tomar un café alguna vez? ¿En un lugar público? ¿Sin expectativas? Lo pensaré. Su cara se iluminó ligeramente. Eso es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Se fue dejando el cuaderno. Lo guardé en mi estudio y no lo volví a abrir durante semanas. Pero saber que estaba ahí, saber que él había hecho el trabajo de reconocer cada error, significaba algo.
No significaba perdón automático, pero significaba posibilidad. En octubre, Isabella cumplió 20 años. Organicé una fiesta en mi jardín. Invité a sus amigos, decoré con globos color dorado y luces. Teodoro me preguntó por mensaje si podía venir, solo para darle su regalo y felicitarla. No tengo que quedarme. Consulté con Isabella. Es tu fiesta, mi amor. Tú decides. Ella pensó por largo rato. Puede venir, pero solo 1 hora. Y tú tienes que sentirte cómoda, abuela. Si no quieres, está bien. Quiero intentarlo. Por ti, por mí, tal vez incluso por él. Teodoro llegó puntual, con un regalo envuelto sencillamente. No era grande ni ostentoso. Era un libro sobre arquitectura que Isabella había mencionado querer. Le dio un abrazo breve a su hija, la felicitó, y se sentó en una esquina del jardín sin llamar la atención. Lo observé durante esa hora. Cómo interactuaba con los amigos de Isabella con respeto. Cómo no intentó acercarse a mí más allá de un saludo cortés. Cómo se fue exactamente cuando dijo que lo haría, sin drama, sin exigir más tiempo. Pequeñas acciones, pero consistentes. Después de que se fue, Isabella vino a sentarse conmigo. ¿Estás bien, abuela? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sentiste teniéndolo aquí? Extraño pero bien. Se siente como un papá diferente. Como si finalmente estuviera aprendiendo a ser una persona real. Asentí mirando las luces del jardín parpadear en la oscuridad. Tal vez lo esté. El tiempo lo dirá. Ahora, en noviembre, casi 1 año después de aquella cena de Navidad que cambió todo, me siento en mi jardín con una taza de té mientras el sol se pone. Isabella está adentro estudiando para sus exámenes finales. Mi teléfono descansa sobre la mesa con un mensaje sin leer de Teodoro, preguntando si podemos almorzar próximamente. No he respondido todavía. Tal vez lo haga mañana. O tal vez la próxima semana. Ya no siento urgencia de responder de inmediato. Ya no cargo con la culpa de hacer esperar a alguien que me hizo esperar toda la vida por respeto básico. Respiro profundo el aire fresco de otoño y sonrío. Porque finalmente, después de 66 años, aprendí la lección más importante, que el amor propio no es negociable, que los límites no son castigos, y que a veces la mayor muestra de amor es decir basta. Y en ese basta, encontré mi libertad.